Saludos, hoy vamos a hablarles de una enfermedad extremadamente rara, afortunadamente. Quienes la padecen podrían parecer superhéroes, pero por el contrario tienen grandes dificultades para sobrevivir a la infancia. En diagnóstico nos vamos a adentrar en el desconocido mundo de la analgesia congénita, esa patología en la que no se sienten estímulos dolorosos, no se siente el dolor, y eso se convierte en un gran riesgo. Nos lo va a contar Carlos Goicoechea, catedrático de farmacología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. Estamos hablando de un trauma, estamos hablando de un cuerpo que no reconoce los peligros que le rodean. Estamos hablando de un cuerpo que no es capaz de identificar estímulos que en otra persona podrían provocar la muerte o podrían provocar un daño importante. Enseguida profundizamos en esta patología de la que existen tan pocos casos, pero antes la actualidad sanitaria. Sanidad se abre a excluir a los médicos mayores de 55 años de realizar guardias. Lo hace tras haberse reunido con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. El sindicato pide la modificación del Estatuto Marco y que se garantice el derecho a exención de guardias voluntarias para mayores de 55. Respecto al planteamiento de la ministra de terminar con el sistema de guardias de 24 horas, esta admite que no es viable su aplicación inmediata y deja la puerta abierta a hacer un estudio por centros y especialidades. Los pacientes con problemas respiratorios exigen un acceso igualitario a los medicamentos que necesitan. Para ellos, la solución pasa por ofrecer mayor agilidad, flexibilización de las condiciones y equidad territorial, es decir, sin importar la comunidad autónoma en la que residan. Piden que los territorios coordinen acciones para superar la inequidad en el acceso a medicamentos en España. España ya cuenta con un nuevo medicamento para prevenir y tratar la migraña. Acaba con el dolor a las 2 horas de recibir el tratamiento y también reduce los días de crisis. Requiere prescripción médica y está indicado para las personas que tienen entre 8 y 14 episodios al mes. Esta enfermedad afecta a 4 millones de ciudadanos, en su mayoría mujeres. Un mundo sin dolor es la utopía que persigue el ser humano. Algunas personas ya han alcanzado ese deseo, pero no nos confundamos. Para ellos no es un sueño, sino una pesadilla. Son las personas con analgesia congénita, una enfermedad hereditaria y genética que hace que sean incapaces de experimentar dolor. Están indefensos ante las amenazas externas. Hablaremos de las consecuencias de esta patología con Carlos Goicoechea, catedrático de farmacología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Claro, es la pregunta del millón, como dicen. ¿Qué es el dolor? La definición de la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor es preciosa. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Bien, no se puede decir mejor. Pero probablemente, como cada uno de nosotros sabemos lo que es el dolor, encajar en esa definición igual es un poco más complicado. A mí me gusta mucho una definición de una enfermera, fíjate, del siglo pasado, de los años 60 del siglo pasado, Margot McCaffery, que decía que el dolor es todo lo que siente una persona cuando dice que siente dolor. ¿Por qué me gusta mucho esa expresión o esa definición? Porque estamos hablando de lo que le está pasando al paciente por dentro, pero estamos hablando también de cómo se está relacionando el paciente con los demás. Entonces el dolor crónico es una enfermedad y es una enfermedad que afecta no solo al paciente sino a su entorno. Si hablamos de dolor agudo, que es en el que estamos todos más familiarizados, porque es el dolor que sentimos cuando nos pinchamos un dedo, cuando nos quemamos, cuando tenemos un dolor de espalda, ese dolor agudo es una señal de alarma. Ese dolor agudo te está indicando que algo va mal, que hay algún problema y que tienes que prestar atención a ese problema. Cuando prestas atención a ese problema y resuelves el problema, bueno, pues la situación desaparece. Fíjate que la explicación es muy larga y todos sabemos lo que es el dolor, pero cuando estamos intentando entender qué es el dolor, tenemos
aspectos puramente sensoriales, de fisiología del dolor, de la transmisión de la información, y tenemos toda una carga emocional que repercute mucho, mucho, mucho en cómo sientes el dolor. Al final, el dolor es de cada uno, y no hay dos dolores iguales aunque tengas la misma lesión en el mismo sitio. A priori podríamos considerar que es algo negativo, ¿no? El dolor, bueno, nadie quiere sentir dolor, pero claro, hasta que no se siente, eso tiene un nombre, es la insensibilidad congénita. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un trauma, estamos hablando de un cuerpo que no reconoce los peligros que le rodean. Estamos hablando de un cuerpo que no es capaz de identificar estímulos que en otra persona podrían provocar la muerte o podrían provocar un daño importante. Estamos hablando de que ese sistema nociceptivo que se encarga de recibir la información y enviarla al cerebro no funciona adecuadamente. Te tuerces una muñeca y no sientes el dolor. Claro, esa función protectora que tiene el dolor como señal de alarma desaparece. Luego estás expuesto a todos los peligros, a todos los daños, a todos los riesgos que hay a tu alrededor. De hecho, las personas que sufren estos síndromes genéticos muchas veces no llegan a la edad adulta. Pues, fracturas múltiples, lesiones internas que no se detectan, que el niño en este caso no puede manifestar y que cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. ¿Y qué puede causar esta enfermedad? Ha mencionado una enfermedad genética. Sí, la mayoría de los casos, te diría que el 99%, se deben a alteraciones genéticas. Los genes, como sabes, dan lugar a proteínas y esas proteínas pues, hacen que funcione nuestro cuerpo, dan lugar a que se fabriquen unas células, que no se fabriquen, etc. Cuando hay una alteración en uno de esos genes, la función que regula ese gen no se puede llevar a cabo. Entonces, si en este caso, por ejemplo, tenemos un gen que codifica, es decir, que tiene la información necesaria para que se fabrique un receptor y ese receptor no se fabrica, pues ese receptor no va a identificar la señal de peligro y no la va a poder transmitir. Estaría dañado en este caso el mensajero, ¿no? Estaría dañado el mensajero o puede estar dañado el detector. En cualquier caso, el cuerpo no tiene la capacidad para reconocer el peligro. Claro, lo llamamos congénito porque procede de los padres. Cuando el padre lleva esa alteración genética y la madre lleva esa alteración genética, cuando se juntan los dos en el niño, puede dar lugar a esa alteración. A veces sí, a veces no. Hay muchos genes implicados, hay algunos más importantes, hay genes que afectan, que cuando se dañan, afectan solamente al estímulo nociceptivo puramente, o en el caso del CIPA, por ejemplo, pues puede haber otras alteraciones. No solamente no sienten el dolor, sino que no sienten la temperatura, o no tienen la capacidad para sudar, etc. Todas esas alteraciones, evidentemente, son la mayoría de las veces incompatibles con la vida. Es una condena con la que se carga desde los primeros segundos de vida. Se sospecha, de hecho, que quienes la padecen no llegan a experimentar el sufrimiento del nacimiento durante el parto. Ese bebé no tiene la capacidad para sentir el dolor físico. Es una enfermedad muy grave. Hasta los 4 años, los pacientes que sufren esta enfermedad se producen graves mutilaciones porque no saben que se están haciendo daño y entonces pueden mutilarse la lengua, cortarse grandes trozos, los labios, las manos, tienen fracturas óseas y eso produce grandes trastornos dentro del desarrollo óseo, así como problemas articulares. La analgesia congénita está causada por mutaciones en varios genes diferentes. Hay menos de una docena descritos: PRDM12, CLT-CL1, NGF o SCN11A, pero hay 2 que prevalecen. Uno de ellos es el gen NTRK1. Lo que hace es participar en el desarrollo, supervivencia y génesis de estas neuronas. Entonces, como no está bien, pues entonces no se desarrolla correctamente y entonces aparece la enfermedad. El otro gen que interviene de forma predominante en la insensibilidad congénita al dolor es el SCN9A. Su función es proporcionar instrucciones para hacer una parte de un canal de sodio, clave para que una célula pueda generar y transmitir señales eléctricas, es decir, la información al cerebro. En estos pacientes no se produce el impulso, se para en seco, no notan nada, no son capaces de activarse y entonces no tienen esa capacidad de sentir el dolor. Una mutación en este gen también puede limitar la transmisión de señales olfativas al cerebro y causar anosmia. Otros síntomas que puede causar
es la inflamación de las articulaciones. Y es que dentro de este abanico de genes con alteraciones hay también un mismo abanico de señales que presentan. En función de cada gen que está alterado, pues sí puede producir una alteración distinta. Por ejemplo, el NTRK1 asocia discapacidad intelectual, cosa que no asocia el SF9A. Por eso los síntomas guiarán las pruebas diagnósticas para identificar el gen implicado. Estamos hablando de una enfermedad extremadamente rara. No sé si sabemos de cuántas familias podemos estar hablando. Es imposible saberlo. Una cosa es las familias que lo pueden tener y otra es los niños que realmente las expresan. Cuando hablamos de una enfermedad rara, y esta es una enfermedad afortunadamente muy rara, estamos hablando de uno cada varios millones de personas, realmente tener un registro es muy difícil. Aparecen de forma esporádica casos en la literatura científica, pero no hay un registro creíble de cuántos casos hay. Sabemos pues, que la consanguinidad, es decir, los matrimonios entre individuos que genéticamente son muy próximos, favorecen la aparición de estas alteraciones, pero desgraciadamente, porque es la base para poder hacer un buen estudio, es tener un buen registro, no tenemos unos datos ciertos, digamos. ¿Existe alguna causa que explique por qué es tan rara? Porque si la tienes, lo más fácil es que te mueras. Y entonces, si te mueres, no lo vas a pasar a tu descendencia, porque no va a haber descendencia. Muchos de estos casos, los niños mueren en edades muy tempranas, por lo que te digo, porque no son capaces de enfrentarse a su cuerpo no es capaz de enfrentarse a los peligros que le rodean. Lo llamaban el acero humano. Era un circense en el siglo XIX que se autolesionaba en el escenario sin sentir ningún dolor. Es uno de los primeros y exiguos casos descritos de insensibilidad congénita al dolor. Hay muy poquitos casos descritos porque realmente es muy importante para el ser humano tener bien desarrollados estos receptores para poder sobrevivir. En la actualidad hay menos de medio centenar de registros. Son una veintena, treintena de familias. Realmente es muy escaso. De hecho, se ha estimado que debe de ser al menos de 1 cada millón de recién nacidos vivos, si no superior. La insensibilidad congénita al dolor se transmite de padres a hijos, pero afortunadamente tiene un patrón de herencia recesivo. ¿Eso qué significa? Que de las 2 copias que recibimos de nuestros progenitores, tenemos que tener las 2 alteradas para que la enfermedad aparezca. ¿Vale? De modo que mi progenitor, tanto mi padre como mi madre, tienen una copia bien y una copia mal, y con tener una copia bien son portadores, pero no son afectos de la enfermedad. Solamente el riesgo de recurrencia es del 25% en cada embarazo en una pareja portadora. Hay tan pocos casos porque para la supervivencia del ser humano sentir dolor es muy importante. La mayoría de estos niños no llegan a adultos, como nos comentabas. ¿Cuáles son los riesgos de sufrir esta enfermedad? Pues los riesgos de sufrir esta enfermedad es que tengas una fractura, no la reconozcas y vaya más, que tengas una hemorragia interna y no te des cuenta, y esto hay muchos casos en la literatura, son muy llamativos, niños pequeños que se comen las falanges, porque no empiezan a morderse, no sienten el dolor y entonces pues llegan a comerse varias partes de los dedos, fracturas que no consolidan bien, porque como al niño no le duele, pues no pone esos movimientos de evitación para que no les siga doliendo. Casos, hay una historia en la literatura muy curiosa de una familia de faquires que tienen una alteración genética y por eso no sienten dolor, y al no sentir dolor, bueno, pues hacen las cosas que hacen los faquires de pincharse y todo eso. Uno de los niños de esa familia muere porque salta desde un segundo piso. Porque ¿a quién se le ocurre saltar desde un segundo piso? Claro, si no sientes el dolor, no tienes la percepción de peligro. Entonces, psicológicamente, no tienes miedo. No tienes miedo porque el miedo y el dolor van muy de la mano. Entonces, claro, es que es horrible. O sea, si no sentir dolor es de lo peor que te puede pasar desde todos los puntos de vista. El dolor, esa experiencia sensorial desagradable que todos conocemos en un grado u otro por vivencia propia, es el sistema de alarma de nuestro organismo.
Pero ¿cómo funciona fisiológicamente este sistema de protección? ¿Cómo percibimos el dolor? El estímulo doloroso se siente en unos receptores que son específicos para el dolor, que se llaman nociceptores, que viene del latín nocere, que es daño, y ceptor, que es captar, ¿no? O sea, son unos receptores específicos que captan el daño. Presión, temperaturas extremas, sustancias químicas pueden activar nuestros nociceptores. El estímulo de los nociceptores hace que se lleve un estímulo doloroso por las vías ascendentes del dolor que llegan hasta el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central es donde, en el cerebro, ¿no?, es donde se hace consciente el dolor, donde ya hemos sentido el dolor y ya percibimos de una forma consciente ese estímulo doloroso o dañino que tenemos. Una vez que tenemos el estímulo, la información de que estamos siendo atacados, nuestro sistema nervioso central pone en marcha la contraofensiva. La primera es una respuesta de defensa, digamos, ¿no? Por ejemplo, si uno toca una sartén que está caliente, el primer reflejo que uno tiene es retirar la mano. La segunda respuesta que tiene el sistema nervioso es de producir una serie de sustancias que hacen que la percepción del dolor disminuya. Entonces, estas son las vías descendentes reguladoras del dolor que hacen que la percepción del dolor o que la intensidad del dolor sea menor. Nuestro cuerpo libera endorfinas para controlar y hacer soportable esa sensación. Pero no hay un único tipo de dolor. Por el tiempo se clasifica como dolor agudo y dolor crónico. También se puede clasificar según su localización. Los nociceptores que hablábamos, esos receptores que captan el dolor, no solo están en la piel, los nociceptores también se encuentran en vísceras, en membranas vasculares, por ejemplo. Entonces, ese otro tipo de dolor se llama dolor visceral. Y luego, por el tipo de estímulo que producen, pues el dolor puede ser somático o puede ser neuropático. Una alteración en la función de los nervios es la responsable de este dolor neuropático tan específico. El sistema nervioso nuestro, o bien a nivel periférico o a nivel central del cerebro, se produce una alteración real de ese sistema y es un dolor que no sabemos muy bien cuál es la causa, pero es insoportable, ¿vale? Y es verdad que sí que hay un origen de lo que es el daño nervioso, es el que se llama el dolor neuropático, ¿vale? Dificilísimo de tratar, insoportable. Sin embargo, el dolor va mucho más allá de la experiencia fisiológica. Factores conductuales, sociales y personales determinan nuestra propia percepción. Uno de estos genes implicados en esta insensibilidad congénita presenta también la otra cara de la moneda, una sensibilidad extrema. Ya, es fascinante. Fíjate porque además es un gen, el SCN9A, es un gen que expresa un canal de sodio. Los canales de sodio son canales que están digamos, a lo largo de las neuronas y que son los responsables de transmitir la información. Entonces, ese canal de sodio, el canal de sodio 1.7, genéticamente puede alterarse y se puede convertir en un canal que transmite la información muy deprisa, por lo tanto, transmite cualquier estímulo doloroso, lo transmite de forma mucho más intensa, por lo tanto, al cerebro llega mucha más información y te duele mucho más, o si está alterado, puede que no transmita nada. Sería como, por decirlo de un modo, como un peaje que o deja pasar todo o no deja pasar nada, ¿no? Cuando lo deja pasar todo, te duele todo y es ese dolor paroxístico que llamamos con el nombre de eritromelalgia. Ese es lo que los ingleses, que son muy gráficos para esto, llaman la enfermedad del hombre rojo. O sea, imagínate el dolor constante que hace que todo tu sistema autónomo está completamente hiperactivo, entonces te duele todo el rato, porque la barrera está levantada y está pasando toda la información todo el rato. Y luego esa misma barrera puede estar dañada de otra manera y estar todo el rato cerrada, y entonces ningún estímulo te llega, por lo tanto no sientes ningún tipo de dolor. Y es fascinante desde un punto de vista biológico, que es un solo gen que puede efectivamente, como tú decías, tener las dos caras. Dolor continuo, una tortura que en el caso de la mutación del gen SCN9A puede darse en varias manifestaciones clínicas. Dos de ellas, que también ocurren con muy poca frecuencia, se dan en etapas pediátricas.
Una es la eritromelalgia. Son episodios de dolor intenso, bilaterales, sobre todo en los pies, con un enrojecimiento de tal calibre que parece que los pies están abrasados. Y luego el segundo trastorno que produce clínico es los desórdenes dolorosos extremos paroxísticos, que como su nombre indica son unos episodios de dolor muy intensos que aumentan en intensidad, episódicos, y que sobre todo ocurren en la zona perianal, con enrojecimiento de la zona, y que se desencadenan con la defecación, o pueden ocurrir en la región ocular, que se desencadenan con el llanto o gritando, y en la zona mandibular. Se estima que alrededor de 200 o 300 familias en todo el mundo sufren estas dos patologías. Son también enfermedades raras. Sin embargo, una tercera manifestación de esta sobreexcitación de los nociceptores que se dan en la edad adulta es mucho más habitual. La neuropatía de fibra fina tiene un componente que puede ser genético y otro componente que puede ser ambiental, y luego una mezcla de los dos. Y en este caso pues son pacientes que también presentan dolor neuropático, que se suele describir como en calcetín en los pies, dolor en calcetín o dolor en guante de mano, ¿no? Porque afecta como si tuviésemos un dolor. Vivir con dolor es una tortura para más de 1 de cada 4 españoles, según el barómetro del dolor de la Fundación Grunenthal. Estamos hablando de 10 millones de personas en España que sufren dolor diariamente. El dolor crónico es un problema a nivel mundial. El dolor crónico acompaña en todas las esferas de la vida. Si yo tuviera que poner un sinónimo, un adjetivo a dolor crónico, sería el de enfermedad. Si nos ponemos en primera persona y vemos que lo que implica el dolor crónico es brutal. Es decir, tienes dolor todo el día, pierdes el trabajo, en casa no te entienden, socialmente estás aislado. Según los datos del barómetro del dolor de la Fundación Grunenthal, un 30% de las personas con dolor tiene depresión. Un coste emocional que se suma al físico y al económico. El coste directo e indirecto del dolor crónico es brutal. Supone el 3% del Producto Interior Bruto, que son 35.000 millones de euros. La gente con dolor crónico tiene una media de los 500.000 habitantes de Castilla y León, 100.000 están de baja laboral por dolor. Intervenir en nuestros genes podría ser una alternativa a los analgésicos para tratar el dolor, y ahí el gen SCN9A puede tener un papel clave. El SCN9A es una de las dianas terapéuticas que tiene la industria farmacéutica precisamente para intentar minimizar el dolor. Se están desarrollando moléculas biológicas que intentan de alguna forma silenciar ese canal para que no tenga esa excitabilidad y produzca el dolor. Se trata de una idea prometedora, pero aún queda mucho camino por recorrer. Y hay tratamiento dentro que, bueno, siempre que las enfermedades son tan raras, es difícil investigar sobre ellas. ¿Cómo se aborda cuando una persona ya tiene un diagnóstico? Claro, en este caso, como bien dices, cuanto más rara es una enfermedad, más difícil es investigar, porque menos personas tenemos que nos puedan explicar qué es lo que les está pasando para desarrollar modelos animales. Al final, la forma de conocer en detalle una enfermedad muchas veces pasa por tener un modelo animal. Dado que conocemos poco de la enfermedad, tenemos dificultades para poder, digamos, anularla, curarla. No tenemos esa capacidad por ahora. Hay algunas historias ¿Se podría actuar sobre los genes? Claro, es lo que te iba a decir. Hay algunas terapias, de hecho le dieron el premio Nobel a 2 investigadoras hace unos años por poner en marcha esas terapias. Hay algunas terapias que, vamos a decir que por lo menos a medio a largo plazo, sí que nos van a permitir modificar algunos genes en pacientes, en personas vivas. Esto se hace en el laboratorio con ratones, lo hacemos desde hace muchos años, en embriones, pero ahora ya se está pudiendo coger un paciente que tenga una enfermedad que se relaciona con un gen concreto y mediante una técnica que se llama CRISPR-Cas, que bueno, tiene variantes, se puede cortar ese gen, volver a empalmar el material genético y quitar ese gen de todas las células de tu cuerpo, con lo cual esa enfermedad desaparece. Es brutal. Y eso, cuando estemos en condiciones de poder poner en marcha con toda la seguridad necesaria, porque claro, manipular genes siempre tiene
sus partes buenas y sus partes malas, eso podría acabar con enfermedades de este estilo. Enfermedades que se deben, claro, a un gen o a un par de genes, que los tengamos bien localizados y hacemos un corta y pega, como en los procesadores de texto, y podríamos hacer desaparecer todas las copias de ese gen. Ahí podríamos curar la enfermedad. Hasta ahora lo único que podemos es tratar la enfermedad, y estas enfermedades se consideran enfermedades, las enfermedades digamos, relacionadas con el dolor, un tipo de dolor que llamamos dolor neuropático, y se trata con unos fármacos concretos para tratar ese tipo de dolor, pero no podemos curar la enfermedad. Revisiones periódicas para prevenir que lesiones indetectadas puedan empeorar, visitas regulares al pediatra, al oftalmólogo, al dermatólogo serán la rutina para las personas con analgesia congénita. Precaución en el cuidado de la piel, en el cuidado de los ojos, racionalización de los posibles daños ante cualquier accidente. Son las conductas que deben adquirir estos pacientes para poder desarrollar una vida sin dolor, pero una vida larga y con calidad. Hasta aquí nuestro programa de hoy. La salud vuelve a Castilla y León Televisión en el próximo diagnóstico. Será en una semana. No nos fallen, les esperamos.